f de z es w. Si f de z es una función unívoca en alguna región R del punto Z, la derivada de f de z está definida por el límite de f de z más delta z menos f de z sobre delta z, cuando delta z tiende a 0. Si el límite, esto es f' de z, ¿no es cierto? F'. Si el límite existe independientemente de la manera como delta z tiende a 0, en tal caso decimos que f de z es diferenciable en z. Entonces, bueno, aquí está w es igual a f de z, y delta w será igual a f de z más delta z menos f de z. Entonces, la derivada de w respecto de z será el límite de f de z más delta z menos f de z sobre delta z cuando delta z tiende a 0. Entonces, este será el límite de delta w sobre delta z cuando delta z tiende a 0. Interpretación geométrica de la derivada. Sea z un punto P. Aquí este z es un punto P en el plano z, por supuesto. Sea z un punto P en el plano z. Y W su imagen P' en el plano W bajo la transformación de la función W igual a f de z. Entonces, este punto P tiene como imagen en el plano W P'. P' es su imagen de P. En Z es su imagen, W es su imagen de Z. Entonces, ya que suponemos que f de z es una función unívoca, entonces un punto P solamente tiene como imagen a un punto P'. Entonces el punto Z es aplicado solo en el punto W, P', ¿cierto? Ahora, según el gráfico, si incrementamos Z en delta Z, es decir, le sumamos a Z, le sumamos delta Z, es un vector, también es representado por un vector, un punto o un complejo. Si incrementamos Z en delta Z, obtenemos el punto Q. Este será el punto Q. Este punto tiene como imagen a Q', aquí está Q', en el plano W. Entonces vemos que P', Q', este P', Q', representa el complejo delta W. Delta W. ¿Y a qué es igual delta W? A f de z más delta z menos f de z. De aquí se deduce entonces que la derivada en z, si existe, está por f' de z, lo mismo que hemos hecho anteriormente. Solo vamos a terminar con este gráfico. F' de z es el límite de f de z más delta z menos f de z sobre delta z, cuando delta z tiende a 0. Eso significa que es el límite de delta w sobre delta z, cuando delta z tiende a 0. Delta w es esto, ¿no es cierto? Entonces, finalmente será el límite del gráfico de la razón. P', Q', P', este, P', Q', P' dividido QP cuando Q tiende a ser P. O sea, si Q tiende a ser P, este es 0. Tiende a ser 0, ¿no es cierto? Bueno, sí, tiende a ser 0. Entonces, P' está aquí. QP está aquí. En el plano Z. Entonces, es decir, el límite de la razón Q', P' a QP cuando Q tiende a ser P. Eso es lo que es el límite. Punto aparte. Ecuaciones de Cauchy-Riemann. Una condición necesaria para que W igual a f de z e igual a u más u de xy más b de xy por i sea una función analítica en una región R es que en R, U y B satisfagan las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué dicen las condiciones de Cauchy-Riemann? Que la derivada parcial de U respecto de X sea igual a la derivada parcial de B respecto de Y. Entonces no nos olvidemos, aquí está U, ahí está U, XY, dice derivada parcial de U
todo lo respecto de x, todo lo que no sea x será constante. Derivada parcial de b respecto de y, entonces aquí está b. Si derivamos derivada parcial de b respecto de y, todo lo que no sea y será constante. Entonces x será constante. Y la otra ecuación es que la derivada parcial de u respecto de y sea igual a menos la derivada parcial de b respecto de x. Si estas derivadas parciales son continuas en R, entonces las ecuaciones de Cauchy-Riemann son condiciones suficientes para que f de z sea analítica en I. Esas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, tienen que cumplirse estas dos condiciones para que la función sea analítica. Interpretación. Nosotros anteriormente habíamos referido a este gráfico. Ahora lo vamos a detallar en el plano Z. Si nosotros a Z le incrementamos delta Z, decíamos, obtenemos el punto, así en forma general, obtenemos el punto Z más delta Z. Cualquiera que sea la dirección del incremento, si tenemos Z y le incrementamos delta Z, también vamos a obtener Z más delta Z. Es decir, que vamos a detallar ese delta Z. Ese delta Z, entonces, ese delta Z será un complejo que tiene una parte real, delta X, y tiene una parte imaginaria, delta Y, delta Y. Entonces, delta Z, si sabemos que Z es Z en forma genérica, es X más Y por Y. Delta Z será delta X más delta Y. Entonces, delta X su parte real, delta Y su parte imaginaria, tal como indica en el gráfico. Demostrar que una condición necesaria y suficiente para que W igual a f de z igual a u de xy más b de xy por y sea una función analítica en una región R, es que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplan, ¿no? Es decir, que la derivada parcial de u respecto a x sea igual a la derivada parcial de b respecto de y. Y la derivada parcial de u respecto de y sea igual a menos derivada parcial de b respecto de y. Estas dos condiciones se tienen que cumplir. Satisfagan en la región R, donde se supone que estas derivadas parciales son continuas en B. Condición necesaria para que f de z sea analítica es que el límite, primero, f' de z sea igual al límite de f de z más delta z menos f de z sobre delta z, cuando delta z tiende a 0. F de z, y creo que ya hemos... No. F de z no nos... F de z o W, habíamos dicho que es U más B por I. Faltó esta. Otra vez copiarlo. Ese es F de Z. Si aquí tenemos F de Z más delta Z, entonces a cada uno le vamos a incrementar delta X más delta X. Y más delta Y. Todo, primero, ¿no? Paréntesis. Y el otro más B, X más delta X. Incrementamos entonces todo esto.
lo que hemos hecho es incrementar delta z. Aquí estamos incrementando delta z, pero delta z ya hemos visto que es delta x más delta y. Significa que este f de z más delta z es u de x más delta x, y más delta y, más b de x más delta x, y más delta y por i, menos f de z, pero f de z es u de xy más b de xy por i, sobre delta z, pero delta z también ya hemos visto que es delta x más delta y por i, cuando delta x y delta y tienden a ser ambos. El límite debe existir independientemente de la manera como delta z o delta x y delta y tiendan a cero. Para ello consideremos dos aproximaciones posibles. Caso 1, si delta z sigue la dirección del eje x, si delta z sigue la dirección del eje x, a ver, veamos, lo representemos gráficamente, o tratemos de hacerlo. Dice que nuestro plano, primero, XY, plano Z, dice, si delta Z sigue la dirección del eje X, ahí está delta Z. Vamos a exagerar de repente. Esto es delta Z. Nos estamos refiriendo a ese punto, ¿no es cierto? Si delta Z sigue la dirección del eje X, entonces aquí delta Z, no nos olvidemos que es, aquí lo he hecho, delta Z sigue la dirección del eje X, delta Y es 0, este será 0. Otro. O aquí delta Y es 0 y delta Z es igual a delta X. Correcto, esto es delta X. Delta Y es 0, está sobre el eje X. Bueno, con eso, si reemplazamos en nuestro límite, en nuestra definición, aquí volvemos a copiar el límite de u de x más delta x más y más delta y más b de x más delta x más y más delta y por i menos u de xy más b de xy por i. Entonces dice que delta y es 0. Entonces, este será 0. 0. 0. Y pongamos 0 aquí. Entonces me quedará aquí u de x más delta xy más b de x más delta xy por i menos u de xy más b de xy por i sobre delta x. El otro es 0. Cuando delta x tiende a 0. Entonces vamos a hacer la suma de esta función, de esta u, con esta u, y será u de x más delta xy menos u de xy. Y voy a dividir delta x, está dividiendo a todo, voy a hacerlo término a término. Aquí voy a generar dos términos. Y el otro será b de x más delta xy menos b de xy dividido delta x. Cuando delta x tiende a 0. Por supuesto, esa será la parte imaginaria, por i, ¿no es cierto? Entonces, por definición, ahora utilizamos las propiedades límite, límite para este paréntesis, más límite para este paréntesis. Es decir, f' de z será igual al límite de u de x más delta x, y menos u de xy sobre delta x, cuando delta x tiende a 0, más el límite de b de x más delta xy menos b de xy sobre delta x, cuando delta x tiende a 0, por i. Entonces, esto por definición, este límite será la derivada parcial de u respecto de x. Está dividiendo delta x, ¿no es cierto? Y este otro límite será la derivada de b respecto de x. Entonces, f' de z, finalmente aquí f' de z será la derivada parcial de u respecto de x más la derivada parcial de b respecto también de x. Por i. Este es real y esto es imaginario. Ecuación, llamemos así, ecuación 1. Ecuación 1. Segundo caso, si delta z sigue la dirección del eje y,
otra vez. X, Y. Delta Z es esta, delta Z. Este es delta y este es delta X es 0. Porque está sobre el eje, delta Z está sobre el eje Y. En definitiva, delta Z será igual a delta X es 0, delta Y entonces, igual a delta Y. Pero no nos olvidemos que esa es la parte imaginaria, la parte real es 0. Entonces, esa es 0. Entonces, si volvemos a copiar, bueno, ya hemos repetido este 0, ya 3, 4 veces, este es 0, y este es 0. Entonces, ¿qué me quedó? U de X, Y más delta Y, más B de X, Y más delta Y por I, menos U de X, Y más B de X, Y por I, sobre delta Z, pero delta Z es delta X es 0, me quedó delta Y por I, cuando delta Y tiende a 0. Es lo mismo que el anterior caso, adecuamos estas, sumamos o restamos estas dos funciones U y estas otras dos funciones B, es decir, U de X, Y más delta Y menos U de X, Y sobre delta Y por I, cuando delta Y tiende a 0, más B de X más Y más delta Y menos B de X, Y sobre delta Y, todo por I. Entonces, el límite para este paréntesis y más propiedades, ¿no? Límite para este otro paréntesis. El límite de U de X, Y más delta Y menos U de X, Y sobre delta Y por I, cuando delta Y tiende a 0, más el límite de B de X, Y más delta Y menos B de X, Y sobre delta Y por I. Esto podemos eliminarlo, simplificarlo. Me queda uno, ¿no es cierto? Entonces, y además este I está dividiendo, puedo sacarlo. Tengo que hacerlo, esto me sale como 1 sobre I. 1 sobre I por el límite de U de X, Y más delta Y menos U de X, Y sobre delta Y. Este es definición derivada parcial de U respecto de Y, dividido delta Y, ¿no es cierto? Anteriormente era delta X, por eso respecto a Y. Y este otro límite es derivada parcial de B respecto de Y. Entonces tenemos f' de z será 1 sobre I, derivada parcial de U respecto a Y, más derivada parcial de B respecto de Y. En definitiva, este no está definido real e imaginario. Por supuesto, real sí, pero imaginario, aquí estamos 1 sobre I. Tenemos que pasarlo al numerador ese I. Y eso, ¿cómo vamos a hacer? Una sugerencia es que multipliquemos y dividimos I para no alterar. I dividido I es 1, ¿no es cierto? Pero aquí ya podemos aprovechar las propiedades. I por I cuadrado. Cuadrado de menos 1, entonces será menos derivada parcial de U respecto a Y por I, más derivada parcial de B respecto a Y. Ecuación número 2. Ahora sí, ya está definido real e imaginario. No nos olvidemos que real e imaginario es menos 1 por derivada de Y respecto a X, si quieren así. Y este es más 1. Pero no necesitamos escribir eso. Ya sabemos que es menos derivada de B de U respecto de Y. Ahora tenemos dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones, estas dos derivadas, en ambos, f' de z, ecuación 2, y f' de z, ecuación 1. Y no nos olvidemos que para que dos complejos sean iguales, sus partes reales tienen que ser iguales, sus partes imaginarias iguales. Entonces, ecuación 1 igual a ecuación 2. ¿Qué dice ecuación 1? Es derivada parcial de u respecto de x más derivada parcial de b respecto de x por i igual a menos derivada parcial de u respecto de y por i más derivada parcial de b respecto de y. Si este lo ordenamos, este no hay problema, aquí es primero la parte real, este lo vamos a poner el segundo miembro, primero la parte real, lo vamos a ordenar, cambiar de posición solamente, no vamos a hacer nada más.
derivada parcial de u respecto de x, más derivada parcial de b respecto de x por y, igual a derivada parcial de b respecto de y, menos derivada parcial de u respecto de y por y. Y para que dos complejos sean iguales, sus partes reales tienen que ser iguales. Derivada parcial de u respecto de x tiene que ser igual a la derivada parcial de b respecto de y. Solamente estamos igualando, ¿no es cierto? Y también igualamos las partes imaginarias. Derivada parcial de b respecto de x igual a menos derivada parcial de u respecto de y. Esta es la otra ecuación. El anterior, el signo no importa, ¿no es cierto? Anteriormente, cuando dábamos las ecuaciones diferenciales de Cauchy, estaba así, derivada parcial de u respecto de y sea igual a menos derivada parcial de b respecto de x. ¿No es cierto? Estamos aquí, si multiplicamos por menos 1, este será negativo, este será positivo, eso es lo que tenemos aquí. Entonces, con esto decimos que la derivada existe, es única, es decir, que f de z es una función analítica. Bueno, por ahora, jóvenes, por ahora esto es el avance. No sé si lo demás de la clase lo vamos a utilizar para algunos comentarios que se pueda hacer respecto a las notas. ¿Listo? Termino la clase y les envío este avance. ¿Listo, jóvenes? Déjenme buscar mis planillas para que yo los vaya anotando. O sea, ya había comentado que puede haber errores tanto en mis planillas de transcripción, puede haber, y algunos que de repente no es que no aparecen con notas, aparecen con cero, es que las probables situaciones, el por qué es que uno, ya había comentado yo que no es cierto, no pude bajar algunos exámenes, no sé por qué. Otro es que no tenía nombre, es otra posibilidad. Otro es que estaba distorsionado, no se entendía ni el nombre, estaba la foto, pero no se entendía ni el nombre. 2, 3 y 4, de repente ya los que no entraron en horario tampoco fueron tomados en cuenta. Esas son las 4 situaciones. Si hay algún comentario respecto a esas situaciones, es ahora, jóvenes. Pero déjenme buscar la planilla primero. ¿Listo? Ingeniero, buen día, disculpe. Yo le escribí acerca de ese tema. Un ratito voy a buscar en planilla. Ya está bien.